día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Vamos a leer entre las dos el Salmo 93. Dios mío, tú eres nuestro Rey, has mostrado tu majestad, tu grandeza y tu poder. Has afirmado el mundo y jamás se moverá. Desde el principio el Rey tú siempre has existido. Dios mío, se revuelven los ríos, se levantan las olas, se agitan los mares, pero tú en el cielo te muestras más poderoso que el rugido de los mares, más poderoso que las olas del mar. Dios mío, tus leyes valoran permanente, tu presencia da a tu templo una belleza sin igual. Amén. Amén. Y veníamos pensando el domingo pasado en la iglesia de Éfeso, en las iglesias del Apocalipsis, en una iglesia que trabajaba, una iglesia que era celosa de su doctrina, una iglesia donde los hermanos probaban si lo que se decía era la palabra de Dios, que aborrecían las obras que hacían algunas personas, pero que Dios también aborrecía, pero el Señor tenía con ellos que habían dejado su primer amor y que habían tomado estas cosas como lo más importante, ¿no? Un peligro que muchas iglesias corren hoy. O sea, venimos al culto, como decíamos, porque tengo que predicar, porque tengo que tocar, porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro, porque quiero ver a tal hermano, porque tengo que... ¿no? Y de pronto el Señor dice, cuidado, está bueno que sirvas, está bueno que trabajes, está bueno todo lo que haces, yo conozco tus obras, pero dice que has cambiado la motivación, ¿no? Y el Señor nos llamaba la atención a eso, por eso decíamos que todas las iglesias tienen las manías, las costumbres y aún los defectos y pecados que están en todo grupo, porque somos un grupo humano. Y en esta mañana terminamos el periodo de canciones y alabanza del Señor con esta canción que decía, moriste en la cruz por amor. ¿No? El Señor no escatimó ningún tipo de sufrimiento por amor a nosotros. ¿Sabe? En teología eso se llama patripasionismo, o sea, donde Dios Padre experimenta a través del dolor del Hijo lo que es la muerte, porque Dios no puede morir. Pero en Cristo Dios experimentó el dolor de la muerte, de los golpes, porque no solamente lo golpeaban a Él, en unidad al Padre y al Espíritu. La divinidad toda fue conmovida por la maldad humana, ¿no? Llevando sobre sí mismo también la carga del pecado. Así que cuando le escribe a esta iglesia que vamos a estar pensando hoy, la iglesia de Esmirna, era una iglesia que vivió y pasó por grandes periodos de sufrimiento. Todas las congregaciones pasan por estos momentos. Algunos han pasado, otras están pasando y otras van a pasar. Nosotros lo hemos vivido, nos ha pasado en distintas etapas de la historia de la iglesia, en la iglesia de 91 años, mire si no habremos pasado por situaciones difíciles, de angustia, situaciones complicadas, hermanos
evidentemente que ya no están, que hemos pasado por pérdidas, hemos pasado por un montón de cosas. Y esta palabra en esta mañana nos ayuda a pensar cómo el Señor trabaja con el sufrimiento, con el dolor, que es parte aún también de su bendición y de su trabajo sobre nosotros. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8 al 11. Versículos 8 al 11. Teníamos del 1 al 7 la de Éfeso, pero ahora el Señor, como dijimos, habla a la iglesia de Esmirna y sigue usando, como decíamos el domingo pasado, si usted no lo estuvo o no lo recuerda, vea el video del domingo pasado, ahí lo mencionamos, donde el Señor usa para sí mismo los títulos que usa en el versículo 19. En Apocalipsis 1:19 el Señor se autotitula de determinadas maneras y usa después esos títulos cada vez que habla con la iglesia. Y esto está bueno porque, a ver, nosotros en el Nuevo Testamento tenemos un montón de cartas a las iglesias, ¿no? Que escribió el apóstol Pablo, que escribió el apóstol Juan, que escribió Pedro, que escribió Jacobo, que escribió Judas. Aún una carta no anónima, pero que no se sabe bien la autoría de la carta a los hebreos. Pero estas cartas, si bien el libro de Apocalipsis pertenece a Juan, estas cartas son directamente dictadas por el Señor. Las otras también, a través del Espíritu Santo, inspirando a los apóstoles a escribir. Pero estas son directamente las palabras del Señor Jesucristo resucitado a su iglesia. Por eso son muy importantes. Y como decíamos, el libro de Apocalipsis tiene tantas cosas en cuanto a lo revelado de lo porvenir, que uno muchas veces pasa por alto todas estas cosas. Bueno, la carta a las iglesias las paso porque yo quiero saber qué pasa cuando viene la bestia y el anticristo, la tribulación, y se abren los sellos y las copas y las trompetas, ¿no? Y pasamos por alto esto que es clave en la literatura apocalíptica, en el libro de Apocalipsis, para nosotros, porque se acuerda que Juan recibió la orden del Señor de escribir las cosas que fueron, las que son y las que serán. Las que fueron, Cristo vivió, murió y resucitó por nosotros, recién lo cantábamos. Las que son las que experimentamos hoy. Las que vendrán también están reveladas acá. Y dice así la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. La iglesia de Esmirna es una iglesia que nos dejó un gran ejemplo de fidelidad al Señor en medio de la persecución y el sufrimiento, ¿no? De hecho, a diferencia de otras cartas, el Señor envió a esta una palabra de aliento, una palabra de fortaleza. Fíjense que no hay ninguna crítica ni tiene nada en contra de Esmirna. Solamente esta iglesia de Esmirna y Filadelfia, ¿no? Encontramos eso. En todas las otras el Señor tenía algo que corregirles. Y es interesante porque en esta carta, en esta breve cartita que el Señor les manda, es una carta de contrastes, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el Señor se presenta como el primero y el último, se presenta como el que estuvo muerto y vivió. De los creyentes se dice que son pobres, pero en realidad son ricos. De los judíos se dice no lo son sinagoga de Satanás. Así que presenta este tipo de cosas y esto es un poquito lo que vamos a estar observando. Primero es importante ubicarnos en el tiempo y en el lugar. Esmirna competía con Éfeso en cuanto
a la supremacía de la ciudad más importante de esa provincia, de Asia. Como habíamos dicho, toda la parte gubernamental y religiosa fuerte estaba en Éfeso, pero Esmirna era una capital donde se movían los grandes intereses que luego irían para Asia. Era una ciudad donde, podríamos decir, si tuviéramos nosotros allá en aquella época con nuestros celulares, llenaríamos la memoria de fotos, ¿no? Un lugar esplendoroso, realmente había que tener una buena posición económica para vivir en Esmirna. Era un lugar de mucho progreso económico, mucho comercio, ¿no? Era un lugar realmente una ciudad brillante, una ciudad muy pujante en esto, ¿no? Pero el tema es que en este lugar, si bien en Éfeso estaba el templo de Diana, en este caso, en Esmirna, había un templo erigido a Tiberio César. Y todos los habitantes de la ciudad tenían que ir una vez al año a rendir culto a César. Los únicos que estaban exceptuados, y esto el gobierno romano sabía por qué, eran los judíos. O sea, salvo los judíos, todos los demás tenían que ir una vez al año a rendirle culto a César. Claro, pasa que los judíos manejaban también gran parte de la economía de la ciudad. Entonces no había que ponerse en contra. Es como pasa en todos los lugares. Usted ve hoy los noticieros, y uno le echa la culpa a los empresarios le echan la culpa a los del campo se la echan al gobierno, todo esto siempre se manejó así en todos los ámbitos. Y en este caso, como la población judía manejaba toda la parte económica y dinero, ellos podían adorar al Señor y no estaban obligados a adorar al César. Pero con los cristianos no pasaba así. O sea, si bien los cristianos en un momento habían sido muchos judíos, salían de los judíos, pero ahora como cristianos tenían que ir también, estaban obligados, ¿no? A hacer esto. Y cuando no lo hacían, era cuando comenzaban los problemas, ¿no? Por eso fueron parte de las persecuciones. Y hoy por hoy, si bien no tenemos un templo de Tiberio César, pero hoy tenemos distintas ordenanzas y leyes que por ahora el Señor nos permite disfrutar todavía de nuestra libertad, ¿no? Y sabemos que está mucho en tensión todo lo que tiene que ver con la libertad religiosa, la libertad de culto. Podemos tener una especie de amparo en esto. Pero si mañana saliera un decreto de eso de necesidad de urgencia, y hay que aceptar en todos los lugares identidad de género, que es ley, ¿no? Matrimonios igualitarios, tenemos una reunión de matrimonios. Nosotros tenemos que plantear nuestra posición frente a eso. ¿Y qué traería eso sobre nosotros? Evidentemente, alguna persecución. Ya la hay. Si usted tiene Netflix y vio toda la polémica que se armó con la serie El Reino, se va a dar cuenta que eso es persecución. Eso es implantar ideología, ¿no? En contra de lo que la Iglesia hace, ¿no? Aparte de desinformación y un montón de cosas. Pero ¿qué pasa? Es una manera de perseguirnos, es una manera de hacernos. Todavía el Señor permite que podamos libremente expresarnos, pero puede que esto también cambie. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, predicando la palabra de Dios, ¿no? Hablando de lo del Señor. Así que ellos vivían en ese lugar, ¿no? Y eran obligados, cosa que ellos entonces se negaban. Y por eso comenzó la persecución sobre la iglesia. Pero siempre fue una iglesia que guardó la fe. Siempre fue una iglesia que se mantuvo fiel a Jesucristo. Y esto nos plantea la pregunta a nosotros: ¿hasta dónde somos fieles a Cristo? ¿Tenemos un límite? Dicen que en esta iglesia de Esmirna, si en la de Éfeso estuvo Juan, en Esmirna estuvo Policarpo. Policarpo es alguien llamado padre de la iglesia. Y Policarpo era discípulo del apóstol Juan. Dicen que un historiador, que cuando él fue llamado a justamente adorar a César como líder de su comunidad,
La historia nos dice que él fue llevado al circo para ser ejecutado, ¿no? Y el procónsul romano, quiero leerles esto porque realmente me impactó, le dio a elegir entre maldecir el nombre de Cristo y ofrecer sacrificio a César, y Policarpo contestó: 86 años hace que le sirvo, y él no me ha hecho nunca ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido, a mi Maestro, mi Salvador, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos y es vengador de los justos? No lo haré. Evidentemente fueron las últimas palabras de Policarpo registradas, pero interesante, ¿no? Siervo de Dios, y hace 86 años que le conozco al Señor. Aún frente al tema de la muerte, él se mantuvo fiel. Así que habían sido, esta gente había sido primero atribulados por parte de los judíos también, no solamente de los romanos. Dice la historia que muchos de los judíos iban a estos lugares y los acusaban a los cristianos, especialmente a judíos que se habían hecho cristianos. No iban con la Biblia, iban con la Torá y peleaban contra ellos. Y hoy sucede lo mismo. Mucha gente viene con la Biblia y con la Biblia hacen y dicen cosas, pero tremendas. Por eso es importante que vos, hermanos, conozcas bien la palabra de Dios. A veces me llegan algunas cadenas de oración o algunas cosas que realmente me aterran, ¿no? Hace tal cosa 3 veces y pasala a 10 personas y el Señor te va a bendecir, como si fuera un horóscopo, como si fuera una cosa así de suerte, ¿no? Hace tal cosa, decía amén, es decir, de pronto, cuidado, hermano, con todas estas cosas. Si quieres algo espiritual, lee la palabra de Dios. No le des bolilla a estas cadenas. La otra vez estaban pasando una cadena de unos misioneros que iban a ser ejecutados, 259, y dice, mañana martes van a ser ejecutados. Era una noticia del 2019. Y a alguno de nosotros le llegó por WhatsApp. Tenga cuidado. Estos de Mirna dice que los judíos venían con la Biblia, le decían, no, el Señor dice tal cosa, y los condenaban y los denunciaban. Cuidado con lo que escuchás. Aún muchas veces uno puede venir con la Biblia. Bien, esto es algo que lo he dicho también algunas veces y seguramente lo voy a volver a repetir en algún otro momento. Uno puede estar hasta en este mismo lugar tomando la palabra de Dios y que Dios no hable. O sea, que nos citen un texto del libro no quiere decir que es palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, eficaz y es espíritu. Cuando vos la lees, te sacude el corazón. Y decís, Señor, esto es lo que vos decís. Sí, Señor, esto lo creo. Sí, Señor, esta es la verdad. Sí, Señor, esto es lo que vamos a hacer. Porque es nuestra única regla de fe y conducta. Nos pueden poner 200 series, nos pueden poner 300 leyes, puede venir quien quiera, pero nosotros vamos a seguir firmes y fieles a la palabra de Dios. Dice que los hermanos comenzaron a hacer esto y comenzó a tener grandes problemas. Es interesante porque era una iglesia, justamente, esto les trae otro problema, y es que perdían sus trabajos. Hoy muchas personas han perdido el trabajo, ¿no? por el COVID, por distintas situaciones. Y estos habían también perdido el trabajo por ser cristianos, ¿no? Así que ellos decían, pese a todo, se sentían pobres. El profesor dice, pero tú eres rico. Dice, vos sos rico. Dice, te dices pobre, pero sos rico. Miren qué consuelo nos da el Señor, ¿no? La ciudad de Esmirna disfrutaba de cierta riqueza material, pero espiritualmente era pobre. En cambio, los creyentes, algunos habían perdido sus trabajos, otros no, otros les iba muy bien, y es una bendición, pero tenían la riqueza de Cristo. El Señor no habla en contra de la pobreza o de la riqueza, a favor de uno ni a favor de los otros, ¿no? O sea, el Señor en esto es bien claro. Bueno, si el Señor te bendice y te da grandes beneficios, gloria a Dios, usalo para la gloria del Señor, disfrútalo, es lo que el Señor quiere. Y si el Señor te suma quizás en este tiempo, también te pone en estrechez frente a otras épocas de tu vida, bueno, disfrútalo también.
porque sos rico, dice el Señor. Por la riqueza que vos tenés no te la puede quitar nadie, que es la vida en Cristo, que es la vida eterna. Esta es la primera cosa que el Señor nos mostraba. Vamos a ver después cuando veamos la iglesia de la Odisea, que pasó todo lo contrario, ¿no? Así que el Señor nos llama, en primer lugar, a que no temamos. A que no temamos. Por eso quería que hoy oremos por justamente las personas que tienen temor de volver, de venir. El Señor dice, no temas, no temas. Y le dice a esta iglesia, no temas lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Miren, hay una gran verdad. El diablo existe. Hoy por hoy algunas personas dicen, no, el diablo era un mito, ¿no? Era una historia fundacional, era como para que la gente pudiera entender por qué el origen del mal. No, el diablo existe. El diablo existe. No sé si será coloradito y tendrá un tridente, no sé, no creo eso, pero sí que existe. Principalmente en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo es suyo ya. Pero él quiere atacar a los creyentes. Jesús, ¿qué dijo? Que el diablo anda como... Eso lo escriben los apóstoles. El Señor dijo que el diablo vino para matar, para robar, para destruir. Y si Jesús lo dijo, no es un mito. Si Jesús dijo que el diablo hace estas cosas, no es un mito. Si los apóstoles después escribieron que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar, no es un mito. Pues si no serían mentirosos. Es Cristo y los apóstoles. Pero nuestro Dios es verdadero. Es verdadero, dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿No? El diablo existe. Y el Señor dice, mira, no tengas problema por lo que el diablo va a hacer. Dice, no tengas temor en lo que vas a padecer. Aun si te pasa algo, no tengas temor, dice el Señor. Miren cómo dice, el diablo va a hacer esto. Sabemos que el Señor permite la prueba. El Señor, mire, aun cuando fue con Job, ¿se acuerda todo lo que pasó Job? Pero ¿qué pasó primero? El diablo tuvo que ir y decirle al Señor, ¿me dejás? El Señor le autorizó y dice, pero no toqué su vida. O sea, y él no puede hacer todas las cosas están bajo nuestro Dios. Y dice, en primer lugar, dice, no temas, el diablo va a hacer esto, pero interesante, dice, para que seáis probados. Para que seáis probados. Nuestra fe debe ser probada. Y a veces el sufrimiento, el dolor, la adversidad, las contingencias de la vida, son para probar nuestra fe. El Señor está en control. Mire, ¿sabe qué dice? Dice, el diablo te va a echar a vos y vas a tener tribulación por 10 días. No van a ser 11, tampoco van a ser 9. El Señor dice, va a ser por 10 días. ¿Por qué? Porque Él sabe el límite de tu prueba. El Señor tiene control. Si estás pasando por una situación de angustia o tenés a alguien conocido que está angustiado, está solo, está enfermo, si mira, estate tranquilo que el Señor ya sabe hasta cuándo te va a pasar esto. Qué bueno tener un Dios así, ¿no? Por eso dice, no temas. Estos son 10 días nada más. No va a pasar ni un segundo más. Tampoco un segundo menos. Es cuando el Señor lo dice. Así que anímate con esto. Y les daba este consuelo. Yo estoy en control. Esto no es una cosa que pasa porque si no más. El diablo lo causa, dice el Señor. Pero nada más que por 10 días. Querido hermano, mi querida hermana, el Señor trata con nosotros por 10 días. No sé cuánto tiempo serán estos 10 días en tu vida. En lo que hemos pasado quizás o en lo que nos tocará vivir. Porque no estamos exentos de estas cosas. Pero el Señor nos está advirtiendo. Yo soy el primero y yo soy el último. Yo tengo el control de todo. Yo he muerto. Así que mira que cualquier cosa que te pase a vos en esta vida no es tan grave. Uy, a mí me pasa tal cosa. Bueno, el Señor se murió. Cristo murió. Yo estoy enfermo. Uy, a mí me duele acá. Cristo murió. No, yo no voy a la iglesia porque Cristo murió. Se está diciendo, yo lo pasé más que vos. Que si vos todavía estás en este mundo, yo lo pasé más. Y no solamente eso, dice, sino que también volvió a vivir. Es victorioso, poderoso. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Por eso no temas a lo que te pase. No temas, no tengas miedo. El Señor está en control, el Señor está sobre todo eso, ¿no? Así que tenemos esta promesa.
es la manera de vencer el temor, sabiendo y conociendo quién es nuestro Dios, ¿no? Lo que Él hizo por nosotros. Y nos dice algo muy interesante, ¿no? También dice, así que no temas en esto, el diablo dice, te echará por 10 días a la cárcel, pero también dice el Señor, no temas en nada de lo que vas a hacer, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, ¿no? Y uno pensará, bueno, pero tendremos que pasar por algún caso así. Miren, muchas veces, muchas personas que han llegado a estos límites, les ha sido más fácil dar su vida por Cristo que a muchas personas vivir en santidad hasta morir de vejez. Porque esto no quiere decir solamente que puede llegar la situación de martirio. Él está diciendo, sé fiel hasta la muerte, hasta que yo te llame. ¿Se dan cuenta? Muchos comienzan la vida cristiana, pero la vida cristiana no es la corona de vida no es del que viene acá y se arrodilla y acepta a Cristo, es del que termina la carrera. Muchos quedan en el camino, muchos se vuelven atrás. ¿Se acuerdan la parábola de Jesús del sembrador? Salió a sembrar, la semilla cayó en distintos corazones, pero en unas dio buen fruto. Vos sos buen fruto, vos sos buena tierra, es tierra fértil, es tierra que produce. Por eso el Señor dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, toda tu vida, en todo lo que haces, sé fiel, dice el Señor. Y yo te voy a dar, dice, la corona de vida. Dice, yo te daré la corona de vida. No te la va a dar nadie más. No va a venir un ángel, ni tampoco va a tocar el timbre, como pasa hoy, muchas veces tocan el timbre. Mercado Libre, le llegó esto. No. Te la va a dar el Señor en persona. Yo te daré, dice el Señor, la corona de vida. ¿Y se acuerdan que el domingo pasado decíamos que la promesa del Señor era, te daré de comer del árbol de la vida? Ahora te voy a dar la corona de la vida. ¿Qué puede ser comparable a esto? ¿Qué tribulación, qué sufrimiento, qué situación puede hacernos retroceder, amado hermano, y dejar a Cristo comparado a todo esto que Él tiene por nosotros? Sé fiel en todo, sé fiel en todo y vas a tener la corona de la vida. Y termina este texto, ¿no?, con algo muy interesante. Termina diciendo, como siempre, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? El Señor Jesús le escribe a Esmirna y dice, pero el Espíritu te sigue hablando. Le sigo hablando a otras iglesias también. Así que no solamente escuchá lo que te digo a vos, escuchá lo que digo a las iglesias. Escuchá lo que estoy haciendo. Abrí tus ojos. Sé sabio. Entendé lo que el Señor está hablándonos en este tiempo. El que venciere. El que venciere. ¿Y quién es el que vence? El que vence es el que está fiel. El que está agarrado de Cristo. El que está ahí sujeto al Señor. No, dice, el que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. La Biblia nos enseña que hay dos muertes. Una, la física, separación, alma, espíritu del cuerpo, y luego la muerte segunda, que es la separación eterna de Dios. No es la disolución del alma, ni se desintegra todo, sino una conciencia post-mortem en la cual la persona tiene conciencia de que está separado del Dios de la vida eternamente, a causa de sus pecados. Porque tampoco sería justo que alguien que nunca amó al Señor, que nunca quiso obedecer al Señor, que nunca creyó en el Señor, tenga que pasar la eternidad adorando a un Dios en el cual nunca creyó. Así que para eso está la muerte segunda. Es también justo de parte de Dios. Pero para aquellos que vencen. ¿Y qué vencemos? Y vencemos al diablo. El que en Cristo lo venció, pero dice, vos resistilo y Él va a huir de vos. Dice, vencés la muerte, vencés el dolor, venciste la pobreza, venciste la enfermedad, venciste la soledad. Agarrado ahí de Cristo, porque la riqueza nuestra es Cristo, es Cristo, es Cristo. Sé fiel hasta la muerte. Y el Señor tiene para vos la corona de vida. Sé fiel en todo lo que el Señor te indica. Sé fiel en todo lo que el Señor nos enseña.
Seamos fieles y en esta fidelidad vamos a entender, a comprender la grandeza, la bendición de estar sujetos a Cristo. Y un día se acercará Él a vos lentamente con una corona. La colocará sobre tu cabeza y dirá: bien, hijo, hija, fiel. Sobre poco has sido fiel, porque todo lo que tengamos acá es poco, comparado a lo eterno. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo del Señor. Por todo, pensaste en mí, por amor.